Vamos ahora a Santiago capítulo 5, el versículo 7 hasta el versículo 12. En esa ocasión, o lo que nos toca hablar ahora, tiene que ver con la consolación y la paciencia. Inicialmente, en el tema pasado, lo que logramos ver fue el tema de los ricos y lo que realmente pasaba hacia los hermanos oprimidos, en el cual Santiago nos dice de que ellos necesitaban consolación y paciencia. Adicional a esto, en esta sección que vamos a estudiar, nos anima a los hermanos a que seamos pacientes y define la esencia de la paciencia, dando algunos ejemplos, lo cual nos da evidencia de cómo estos personajes que nosotros vamos a considerar, pues tuvieron la paciencia como una virtud a la cual hoy en día estamos aprendiendo de ella. En primer punto, lo que podemos ver es la esencia de la paciencia. En Santiago capítulo 5, el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, por tanto, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí Santiago nos introduce de manera muy rápida al tema que estaban pidiéndole los hermanos y es el asunto de la paciencia. Y luego Santiago insta a que nosotros pongamos la mirada en la venida del Señor. Es lo que nosotros vemos en el primer versículo diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y ahora, a medida que nos coloca la paciencia en la venida del Señor, nos pone un ejemplo que para nosotros es conocido. El ejemplo del labrador. Y dice, mira la paciencia del labrador, en el cual dice, espera la lluvia, la temprana y la tardía. La idea entonces que se nos presenta aquí es que debemos de tener el carácter apropiado, el temperamento necesario para que la presencia y la venida del Señor, dice, se nos dé, sabiendo entonces de que Dios traerá a los malhechores a juicio en el día final. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, nos transmite esta idea. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Aquí entonces, el hecho de que se manifiesta la paciencia de Dios, el hecho de que el Señor se tarda en venir, implica entonces que debe de haber paciencia, implica entonces de que da el momento oportuno para que todas aquellas personas pues puedan llegar a los pies del Señor. También al cristiano se nos anima a que siempre estemos velando y orando. Consideremos lo que dice en en Marcos, capítulo 13, del verso 33 al 37, en el cual dice de esta manera, estén alerta, velen, porque no sabe cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuvieran alerta. Y por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los haya dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. En el ejemplo de Marcos, se nos insta aquí a que debemos de velar, así como el hombre que dejó encargado a su siervo. Y dice, la parte importante de la exhortación de Marcos es que estén velando, porque no sabe cuándo ha de venir el Señor de la casa. Posiblemente, dice el versículo, posiblemente venga al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. En vista de que no sabemos en qué momento y en qué tiempo, pues vendrá el dueño de la casa en función de Marcos, se nos compara también que igual manera la segunda venida de Cristo sabemos que es segura, pero es incierta en cuanto al tiempo. Posiblemente esté cercana para algunos,
Pero lo que vemos aquí en este versículo es que debemos de tener paciencia para la venida del Señor. Santiago capítulo 5, el verso 8, dice de esta manera: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Con el ejemplo que miramos en el versículo anterior de la persona que cultiva la tierra, en la cual dice que es paciente para esperar la lluvia tanto en temprana y tardía, aquí en este versículo se nos reafirma una vez más que debemos de tener la paciencia necesaria para la venida del Señor. Aquí Santiago entonces nos anima a tener paciencia y que tengamos una persistencia. Si nosotros consideramos el texto de Hebreos, capítulo 11, el verso 1 al versículo 40, vamos a encontrar una larga lista de hombres que fueron de fe, hombres que vencieron, hombres que esperaron hasta el final. Y con ese ejemplo se nos muestra la clase de fe y la perseverancia que ellos tuvieron. De igual manera, los cristianos de todos los siglos debemos de vivir en fe, sin olvidar entonces que Cristo volverá. Y en función de eso, ¿verdad? Sabiendo que Cristo volverá, debemos de estar pacientes, velando. En el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el verso 3 y 4, menciona lo siguiente: ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos diciendo sus propias pasiones, prosiguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque de que los padres durmieron, toda continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Aquí se nos menciona entonces que la segunda venida de Cristo no ha sido pospuesta, es decir, está según los designios que Dios ha mencionado. Y lo que vemos en estos versículos es que vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Si bien es cierto, el texto que leíamos en la primera carta de Pedro menciona de que Dios, en la segunda carta de Pedro 3:9, dice, según menciona de que no es que el Señor retarde su venida, sino que ese tiempo en el cual no se cumple su segunda venida es para nuestro propio beneficio, con el cual nosotros nos podamos preparar y nos podamos preparar y que de igual manera podamos estar bien ante su presencia. Santiago capítulo 5, el versículo 9 dice de otra manera: hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Ahora Santiago nos exhorta, inicialmente nos venía hablando de la paciencia, pero ahora en el versículo 9 cambia un poco la exhortación y nos exhorta que no nos estemos quejando. Y da la razón de ello. Y aquí dice, el juez está a la puerta. En otras palabras, dice, Jesús es nuestro juez. Y si hemos de poner y debemos de poner la mirada en Jesús. Aquí entonces cabe la exhortación de que no nos estemos quejando, de que no dé lugar a la calumnia. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 3, el versículo 14. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza. Y le dijo: ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. En esta ocasión en particular, hay algunos soldados que le están preguntando a Jesús: ¿y nosotros qué? Jesús entonces le menciona diciendo: bueno, no quiten el dinero a la fuerza, sabiendo que ustedes tienen la espada, sabemos que ustedes tienen las armas, pero no utilicen, dice, la fuerza para hacerlo. Y de igual manera dice: ni a nadie acusen falsamente. Si bien es cierto, son los soldados que le están preguntando, pero también esta observación es válida para nosotros. No calumniemos, no levantemos falsos testimonios. En Lucas capítulo 12, versos 42 y 47, menciona lo siguiente:
El Señor respondió, ¿quién pues es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervo para que a su tiempo le dé sus raciones, perdón? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De verdad le digo que lo pondrán sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En esta comparación, el Señor entonces nos compara con mayordomo fiel. Y según la narración que vemos en este versículo, en estos versículos, menciona que el siervo está a cargo de ciertas tareas, de cierto siervo, de cierto tiempo. Pero ¿qué pasará con aquel siervo en el cual no está velando, no tiene la paciencia adecuada y dice que vendrá a hacer aquellas cosas que no es correcta? Dice el versículo 49, 45, comenzará a golpear a sus siervos, comenzará a beber y a comer y a embriagarse. ¿Y qué pasará cuando el Señor venga y no haya haciendo conforme a su voluntad? Dice que le esperan muchos azotes. Este versículo entonces nos indica que en el momento oportuno el Señor vendrá. Y si es así que el Señor vendrá, requiere de que nosotros estemos fiel a nuestros deberes, fiel a las tareas que el Señor nos ha dado. En el segundo punto que Santiago nos presenta ejemplos de la fe. En Santiago capítulo 5, el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que la vean en el nombre del Señor. Ahora Santiago, con el fin, hermanos, de confortar, con el fin de animar a los hermanos, les recuerda ejemplo de paciencia de los profetas, las cuales dice que ellos soportaron mucha aflicción con paciencia. Miremos algunos ejemplos negativos. En Hebreos 10:39. Muchas veces hay hermanos que dicen, bueno, los ejemplos negativos no son de mucha ayuda. Pero Santiago aquí dirige a la atención que los ejemplos, tanto negativos como positivos, surten un efecto deseado. En Hebreos 10:39 dice de esta manera, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Santiago indica entonces que los ejemplos, tanto negativos como positivos, deben de animarnos, deben de confortarnos. En el ejemplo negativo, ¿qué dice? Que habían hermanos que habían retrocedido. ¿Y qué pasaba cuando ellos retrocedían? Pues dice que eran para su perdición. Entonces, el ejemplo para nosotros, ¿cuál es? Que no retrocedamos, porque si retrocedemos, pues no encontramos la tarea o la meta que logramos llegar. Y el ejemplo positivo es el que encontramos en Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Dice así, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerándole el resultado de su conducta, imiten su fe. En el ejemplo positivo menciona de acerca de los pastores, de cómo ellos habían conducido, y no solamente esto, el escritor de los Hebreos exhortaba a que realmente obedecieran o imitaran esa clase de fe. Santiago 5:11. Aquí recurre a un ejemplo que era muy conocido para el tiempo de Santiago, quien está escribiendo, como también lo es para nosotros. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora,
Con el hecho de mencionar el libro de Job aquí, indica entonces que el libro de Job no es una mitología o es algo en el cual dice fue verdadero. Santiago entonces dice que si nosotros soportamos la paciencia sin quejarnos, dice que seremos bienaventurados. Bienaventurados significa dichosos o felices. Y si nosotros recurrimos una vez más al ejemplo de Job, vemos que Job dice soportó. ¿Y qué soportó Job? En el capítulo 1 dice que perdió todas sus posesiones. El capítulo menciona de que era un hombre más rico de todos los hombres de aquel entonces. Y no solamente eso, sino que perdió a sus 10 hijos. ¿Se imaginan ustedes perder un hijo? No me lo imagino, ¿verdad? Pero debe ser duro. Pero Job perdió 10 hijos. Y vemos entonces que al final del capítulo, en el capítulo 2, Dios sigue hablando de Job, dice, como una persona recta, como una persona temerosa, como una persona que no hay igual alguna en la tierra como Job. Y luego, ¿verdad? Cuando vemos el capítulo 2, Satanás dice, bueno, es que, además, le dice, ¿verdad? De que, como la expresión, da a entrever de que no le tocaste su cuerpo. Y Job dice, perdón, Satanás dice, piel por piel. Y vemos entonces, ¿verdad?, de que allí Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero dice, sin tocarle su vida. Y según leemos el libro de Job, dice que su enfermedad era grandes llagas, estaba completamente inflamado, como si fuese el linfatitis. Y vemos entonces cuando él dice, llevaba su cuchara a comer, dice que tiraba la comida y con la misma cuchara comenzaba a rascarse, es decir, era algo insoportable. Y vemos entonces que a pesar de su enfermedad, dice, él lo soportó. Cuando leemos en el capítulo 19 de Job, menciona una característica importante de su enfermedad, dice que era hedor, es decir, que su llaga era putrefacta. En otras palabras, aunque Job en ese momento tenía siervo, dice el capítulo 19, dice que tenía que rogar a sus siervos para que le pudieran servir. A pesar de ello, ¿qué encontramos de Job? Que encontramos de Job una persona que soportó con paciencia, que no habló mal de Dios, que cuando la mujer dijo, habla mal de Dios y muérete, Job le reprendió y le dijo, no solamente aceptaremos lo bueno, sino también lo malo. Y al final, ¿qué encontramos de Job? En el capítulo 42. Porque aquí Santiago, en el capítulo 5, el verso 11, dice, si soportamos, seremos felices. Y nos recuerda el ejemplo de Job, ¿verdad? Cómo soportó todo lo que pasó, sus pérdidas, su salud física, sus amigos, sus vecinos no le querían hablar. Pero al final dice en Job 42, verso 10 al versículo 17, dice así. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble de todo lo que había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y le consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemima, a la segunda Cesia, a la tercera Keren-Apuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre le dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta las 4 generaciones. Y murió Job
ancianos y llenos de día. ¿Qué nos dice entonces Santiago? Que si soportamos al final, el Señor será muy misericordioso y compasivo. Y nos llama el ejemplo de Job, ¿verdad? Lo que sufrió. Y al final, ¿qué vemos? Al final dice el Señor, le dio el doble de lo que tenía. Sus hijos, le dio 7 hijos. En la costumbre de los judíos, tener 7 hijos varones era una bendición muy grande. Y vemos que él tuvo 7 hijos. Además dice, tuvo 3 mujeres. Y lo importante de ello, dice que aún así le dio herencia entre sus hermanos. Esto nos lleva a considerar Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Porque estoy convencido de que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo pervenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo entonces nos dice que si soportamos hasta el final, que si llegamos hasta Él sufriendo, dice, va a llegar un momento en el cual el Señor nos mostrará misericordia y compasión. Y dice este versículo, el verso 39, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Vayamos a la tercera parte, la evidencia de la fe. Santiago capítulo 5, el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino el que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caiga en condenación. Santiago nos habla entonces del juramento, que en el caso de ser en vano, para los que en verdad son pacientes y perseverantes, dice el Señor, o Santiago reafirma de que no es necesario hacer juramento, ni jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa creada. Y esto que encontramos aquí es similar a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte de Mateo 5, 37. Jesús entonces nos exhortaba a que no juremos por ninguna otra cosa, sino que realmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de decirlo, sea de acuerdo, ¿verdad? De una manera firme. Si es sí, y si es no, que sea no. Miremos algunos ejemplos en Gálatas capítulo 1, el versículo 20. También tampoco se nos quiere decir de que no hagamos juramento. En el ejemplo que vemos aquí de Gálatas dice, y en lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Encontramos al apóstol Pablo haciendo juramento, pero este juramento que encontramos aquí era para poder constatar o enseñar a los hermanos en Gálatas que lo que él estaba enseñando era de acuerdo a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 1, el verso 8 también. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el extrañable amor de Jesucristo. Una vez más, el apóstol Pablo haciendo un juramento ante Dios diciendo que él los amaba de una manera extrañable. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 5 al verso 6 dice así. Entonces el ángel que ya lo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Aquí entonces, un ejemplo del ángel en el cual dice está haciendo un juramento por aquel que vive por los siglos de los siglos. En el caso de Jesús y Santiago, lo que está haciendo es el que nosotros profanemos cosas santas con juramento. Es igual, ¿verdad?, a usar el nombre de Dios de manera ligera o impertinente. Muchas veces, ¿verdad?, lo hacemos cuando hay relámpago y nosotros decimos, Dios mío.
Y esa expresión, ¿verdad? Aunque pueda ser de asombro, de miedo, pero muchas veces, ¿verdad? Puede ser de que estemos jurando y estemos usando ese nombre de Dios en vano. Lo bueno sería, ¿verdad? Que nosotros hagamos oración y cuando hacemos oración no estamos profanando el nombre de Dios ni lo estamos usando en vano. Porque cuando oramos a Dios, nosotros nos dirigimos a Él diciendo, Dios mío, que estás en los cielos, y esa es una forma en la cual el nombre de Dios no es usado en vano. A manera de conclusión, Santiago nos exhorta a que no nos quejemos. Si estamos en medio de la tribulación, considerémonos gozosos, porque a través de la prueba, a través del sufrimiento, Pedro hace ver de que nuestra fe es probada como el oro a través del fuego. Y de esa manera entonces nos insta a que nosotros pongamos la mirada en Jesucristo. Santiago, para llamar la atención de los ejemplos de los profetas que habían soportado aflicciones, hace el ejemplo, ¿verdad?, de Job, de qué manera soportó la pérdida de sus bienes físicos, la pérdida de su familia, de cómo le tocó la enfermedad, de cómo, ¿verdad?, no podía ni comer por la aplicación que tenía. Y vemos que a lo largo de todo ese sufrimiento encontramos, ¿verdad?, que Job no pecó en ningún momento. Sin embargo, lo que vemos también que al final de que Job sufrió todo esto, Dios le bendijo de manera doble. Así también nosotros, cuando estemos en medio de la tribulación, sintámonos gozosos, dichosos de estar en medio de ello. Porque al final, Dios nos va a bendecir de manera grandiosa y nos va a multiplicar lo que teníamos. Nos exhorta también en esta porción que hemos leído a que evitemos los juramentos en vano, que nuestra palabra sea sí o que nuestra palabra sea no. Muchas veces hay personas que, como no se cree lo que están diciendo, muchas veces dicen, te lo juro por la tumba de no sé quién. Eso es verdad porque no están seguros que la afirmación que están haciendo pues no es correcta. Santiago entonces nos insta o nos exhorta que nuestra palabra que nosotros vayamos a hacer o decir sea de esa manera. Un decir que sea sí o un decir que sea no, que nos mantengamos en esto sin necesidad de juramento. Hermanos, que el Señor entonces les bendiga. Amén. Amén.